muy malo, quizás los jugadores pueden ser buenas personas, buenos padres. Pero si no rinden en el campo, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Por qué se fue? Porque ustedes sabían que no iba a rendir. Ahora y no sé cómo los directivos de AET, después de la derrota Con Ayacucho, que perdimos 1-0 contra el último de la tabla, no lo sacaron. Amigos de AET, ¿cómo están? Nos reencontramos otra vez acá en el canal de Juancho, el canal aetino. Mi nombre es Juancho Flores, hincha acérrimo de AET. Y volvemos a la carga con una serie de videos que estoy seguro que a toda la fanaticada de AET le va a encantar. Así que por favor suscríbanse, denle like y empecemos con el video. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con el uno por uno. El uno por uno de los jugadores de AET, jugadores y también los diversos técnicos que tuvimos en el año. En los posteriores videos podrán ver el análisis general, pero el día de hoy nos enfocamos en el uno por uno. Y para eso acá les he traído una dinámica que es el tier list. Hemos podido recabar todas las fotos de los jugadores, de los dirigentes que tuvimos en el año, y los vamos a ordenar según la temática de se debería quedar para el 2026, debería ir a préstamo a otro equipo y quizás volver con mayor experiencia, ya se fue de ADT, o se debería ir, en opinión mía, toda opinión de Juancho Flores. Entonces, empecemos. El primer juego de que vamos a empezar por el arco, Carlos Grados, por de 30 años, jugó 21 partidos en el 2025, recibió 30 goles. En 21 partidos recibió 30 goles, una media de 1.43 goles por partido. Termina contrato a finales del 2025. De hecho, ya han habido noticias de que parece que se va a un equipo de Moquegua, que acaba de ascender. Y en mi opinión personal, creo que no fue un buen año para él. Llegó con un buen cartel, en algún momento estuvo en la selección, pero el 2025 fue malo. Recuerdo mucho el blooper que cometió contra Ayacucho. Por ende, a opinión mía, mereció una calificación de 5 puntos. Y para mí, se debe ir, si es que ya no se fue. O sea, que no se le renueve, ¿no? Porque en general van a ver que hay muchos jugadores a los cuales se les contrata por año. Entonces, primero se debe ir. Luego pasamos a Eder Hermosa, otro arquero de AET, muy criticado, arquero de 35 años. Todos recordarán el nefasto partido que tuvo el año pasado, cuando perdimos por goleada 6-1. Y este año se quedó, para sorpresa de muchos, en mi opinión, no debió quedarse en AET. Se le renovó, me parece. Tuvo partidos buenos, también partidos malos. Una media de 21 goles en 15 partidos, o sea, más goles recibidos que partidos jugados, ¿no? Ya se ve que en el arco este año pues, sufrió bastante, ¿no? No tuvimos un arquero consolidado que pues ataje y nos salve muchas veces, como hemos tenido a Pedro Díaz el año anterior o a Nacho Barrios hace ya un par de años, ¿no? Entonces, con una media de 1.4 goles por partido, yo le doy una calificación de 5.5 y para mí se debe ir. Lo ponemos en la zona de que se debe ir. Bueno, luego viene Edo Sañero, un arquero joven que viene de un equipo de Copa Perú, 25 años, atajó 11 partidos en Liga 3, ¿no? Entiendo que fue contratado por el equipo Liga 3. La verdad, yo no vi todos los partidos de Liga 3, no podría dar una calificación, entonces lo vamos a dejar sin calificación. En mi opinión, merecería quedarse, o si no, también por último, ir a préstamo a otro equipo y volver con más experiencia, pero ya de primera, ¿no? Lo voy a dejar se debe quedar, a pelear un puesto, ¿sí? A Edu Azañero. El siguiente jugador que, bueno, lastimosamente ya se fue Gurrun Choi, por histórico. La verdad, Gurrun, la verdad, Choi, si llegas a ver este video, muchas gracias por todo lo que hiciste por AET, por estos colores, desde el penal que significó el ascenso y toda la entrega que siempre tuviste. Te deseo lo mejor en tu carrera, ¿no? Le deseamos lo mejor desde esa tribuna en su carrera. Bueno, él ya se fue. Brevemente sus estadísticas: 26 partidos jugados, 76 minutos por partido, anotó un gol, y tuvo un año, diría, regular. Bueno, no fue un año tan bueno como el del 2023, que la rompió para mí, pero le pongo 6.5, del 1 al 10. Bueno, el siguiente jugador que acá teníamos es Dulanto, que vino a préstamo de la U. De hecho, ya se rumorea que parece que va a ir a Cienciano, y para mí fue muy irregular desde que llegó. Tuvo algunos partidos buenos, pero en sí fue un torneo, un clausura irregular para él. Yo lo pondría se debería ir. Yo no seguiría contando con él, pero no estuvo a la altura. Jugó 14 partidos de 17 posibles, anotó un gol, un golazo, bien por él. El préstamo ya finalizó y, como les decía, parece que se va, y le pondré una calificación de 5.5. Sí. Después pasamos a Yair Soto. Yair Soto, ¿no? En mi opinión, de los mejores jugadores de Haití,
un gran descubrimiento de la directiva. Felicitaciones por descubrir a este jugador. De hecho, él ha hecho el proceso de la reserva, ¿no? De AET, ha jugado Liga 3 y a comienzos de año tuvo sus oportunidades y ante diversas situaciones que pasaron que ya todos conocemos, él las supo aprovechar y terminó siendo titular indiscutible en AET. Me encanta cómo juega. Evidentemente para mí se debe quedar, es un proyecto serio. Debería incluso renovársele y si Kellen se lo quiere llevar, pues que pague la cláusula, ¿no? Que pague la cláusula, que es lo que corresponde. Por de 22 años, 25 partidos jugados en el año, un gol y yo le pongo una calificación de 8. Luego pasamos a Narváez. Bueno, en realidad ya salió la noticia que se va a quedar, lo vamos a poner en que se va a quedar en la zona, por ya de 34 años, 29 partidos jugados en el año. Se lo renovó hasta el 2026 y tuvo un año un poco irregular, ¿no? Como todo el equipo, entiendo yo. De hecho, hemos quedado fuera de los puestos de Sudamericana porque en sí fue un año irregular. No fue un año nefasto, nefasto hubiéramos descendido, pero fue un año irregular, ¿no? Y más la defensa y como vimos el arco, sufrimos bastante. Narváez tuvo partidos malos, recuerdo el partido con la U que nos golean 5-0. De ahí como que se acomodó, algunos partidos jugó de mediocampista, otros partidos jugó de lateral derecho, ya sinceramente jugó de muchas cosas y en sí yo le pondría una calificación de 6, le pondría una calificación de 6. Bueno, luego pasamos a Fer Bersano. Para mí, de los mejores jugadores, lo ponemos en la zona que se debería quedar. Un jugador muy importante, que es de los pocos que se salvó en la apertura que tuvimos, que fue muy malo. Él era de los pocos que se salvó. Y volvió a buen nivel después de la terrible lesión que tuvo hace un año. Él es jugador argentino, jugó 30 partidos, metió un gol, dio 4 asistencias. Y bueno, según Transfermarkt, su contrato acaba a fin del 2025. Ojalá se le renueve. Para mí es una calificación de 7.5. Para mí merece una renovación de 2 años y que se quede en AET, porque para mí él sí siente los colores, ¿no? Luego seguimos con Artur Gutiérrez. Es un jugador que llegó para el clausura de Binacional. La verdad se le ha visto muy poco en AET. Lo tengo muy poco mapeado. 8 partidos, cerca de 38 minutos por partido. Y no se sabe si es que va a continuar, en Transfermarkt no sabe hasta cuándo está su contrato. Y por lo poco que he visto, la verdad, yo le pondría entre 5.5 aproximadamente, porque evidentemente su competidor es Bersano y para mí Bersano está en un nivel arriba. Respecto a él, si es que se queda Bersano como segundo lateral, también lo dejaría. Se debe quedar Arturo Gutiérrez. Bueno, de Alessandro Montenegro ya se fue a Alianza, salió la noticia hace unos días. Gran jugador, muy buen jugador. Otro descubrimiento de la dirigencia de IT, el trabajo de menores, la verdad, pues de estar orgulloso de este jugador que encontraron. Lo trajeron, hizo su torneo en la reserva, jugó Liga 3 y después ya a comienzos de año se le dio la oportunidad. Él empezó de titular en AET, empezó muy bien, metió 4 asistencias en los primeros partidos y luego se fue apagando Alessandro Montenegro. Creo que no se consolidó en AET este año. Me hubiera gustado que se quede un año más y que se consolide. De hecho, terminó siendo suplente de Narváez. Pero le auguro un buen futuro. Espero de verdad que le vaya muy bien. Metió un gol importante contra Cusco. Es un juego rápido, con un técnico que le dé más herramientas. Seguro va a ser un jugador importante que puede llegar incluso a la selección, ¿no? Entonces, felicitaciones para Montenegro, que jugó 31 partidos en el año y le puse una calificación de 6.5, ¿no? Por lo que les comentaba. Pues bueno, viene la figura de T, Carlitos Cabello. La verdad que había seguido más o menos la carrera de Cabello desde que, bueno, salió de Cristal, después estuvo en la Vallejo unos años, descendió con Vallejo y venía de T y como que había muchas dudas. Yo siempre destaqué que era un jugador rapidísimo y este debe ser, él lo debe decir, debe ser el mejor año que él ha tenido como futbolista profesional. La verdad que una forma física impresionante, muy rápido. Me hace acordar a Kevin Serna cuando corría, que llegó de lateral y terminó jugando de extremo por derecha, de media punta. Alguna vez jugó en 9. O sea, impresionante el año de Carlos Cabello. Incluso terminó en la selección en las últimas convocatorias. 31 partidos para él, 4 goles, 7 asistencias, el jugador más importante en el clausura para AET definitivamente. Y en el año para mí el mejor definitivamente de AET. Yo le pongo una calificación de 8.5 del 1 al 10, el mejor jugador de AET. Y para mí él debería haber sido el capitán en el cierre del clausura, ¿no? Porque él demuestra profesionalismo, trabajo. Bueno, luego viene Ángel Pérez, jugador de 36 años, lo vamos a poner en Se debe ir.
Muy irregular Ángel Pérez. Llegó de stopper por izquierda, ¿no? De central, después terminó jugando de carrilero por izquierda, contra la U lo pusieron de carrilero por derecha, después terminó jugando de mediocampista, ¿no? De marcador medio centro defensivo. Más o menos ahí se acomodó, pero ya en serio, de 26 partidos jugados a mí no me convenció. En mi opinión, él no debería seguir. Según Transfermarkt, su contrato acabó acaba a finales del 2025 y para mí no se le debe renovar. No, le agradezco por lo que hizo por ADT, pero no alcanza. En mi opinión, tuvo un año mal, ¿no? Y le puse una calificación de 5.5. Bueno, luego viene Axel Moyano, la verdad también otro jugador que no rindió en ADT en todo el año. Erró el penal que nos eliminó contra Cienciano, sin corazón, jugador sin garra, que no sentía los colores, que fue suplente con todos los técnicos. Llegó a jugar 21 partidos, 35 minutos por partido que jugó, o sea, era recontra suplente y le puse una calificación de 4. Su contrato acá, ojalá no se le renueve, en mi opinión, él no debe seguir, no hizo los méritos para seguir. Bueno, después viene Gerson Barreto, que ya se fue a Cienciano, Melgarejo se lo llevó, no, ya todos sabemos la historia. 30 años para él, 30 partidos, más o menos, empezó irregular, terminó más o menos bien, 0 goles, 2 asistencias, ¿no? Le puse una calificación de 6. O sea, yo sí le hubiera renovado, pero bueno, ya está hecho. El siguiente jugador es además Robles, también otro jugador muy irregular que terminó, o sea, el Robles que empezó el año en AET y el Robles que terminó, hubo un cambio impresionante, parece que a él funciona cuando se le dicen las cosas duras. Yo pedí que se vaya en la apertura, porque la verdad que era un jugador que tenía miedo a tener la pelota y en el clausura vimos un jugador que asumió que él tenía que tener la conducción ante la ausencia de Cedrón, ¿no? Bueno, lastimosamente ya se fue. Viendo las estadísticas también me sorprendí en 34 partidos, 34 partidos, imagínense. El jugador que más jugó en ADT en el año, 0 goles, 0 asistencias. O sea, eso también me descuadró un poco porque cuando uno quiere renovar a alguien, ves las estadísticas y pues no, es un jugador que 0 goles, 0 asistencias. Entonces, bueno, él ya se fue a Cienciano, le había puesto una calificación de 6.5. Luego viene Josué Elvino, según Transfermarkt, que juega de mediocampista mixto. Le recuerdo pocos partidos, solo un partido con Grau que no sé por qué terminó jugando de stopper por derecha, lateral derecho. O sea, Melgarejo ahí lo mató en un puesto que no es de él. Ha tenido muy pocas oportunidades en primera. Para mí él se podría ir a préstamo a otro equipo y si es que rinde podría volver. En sí no podría dar una gran apreciación sobre su trabajo, ¿no? Le pondría 5 puntos por lo que me acuerdo del partido con Grau que jugó muy mal, ¿no? Pero era un puesto que él no tenía. Ojalá se recupere, ¿no? Después viene Yair Reyes. Ay, Yair. ¿Por qué te hiciste echar Yair contra Comerciantes Unidos? Bueno, según Transfermarkt, que juega de mediocampista defensivo, ese día Melgarejo lo hizo jugar de lateral derecho. Aparte, Jair creo que solo jugó 3 partidos en el año, 50 minutos y era su debut en el clausura. O sea, todo bien raro, no sé por qué él tuvo que entrar de lateral derecho y lastimosamente comete el error y todos nos vamos a acordar de ese error. En sí no podría calificarlo mucho porque no lo seguí en los pocos partidos que tuvo, 3 partidos, pero por la roja le pondría también un 5, ¿no? No debió hacer eso. Bueno, Víctor Cedrón ya se anunció que va a seguir. La verdad fue un año malo de Cedrón, 18 partidos, 81 minutos. En la apertura como que se lesionó, después en la clausura también desapareció unas fechas, apareció 2, 3 partidos y después como que nos enteramos todos que estaba lesionado y se operó y bueno, en sí fue un año, comparándolo con el 2024 que fue espectacular para él, el 2025 fue muy malo para Cedrón. Evidentemente yo sé que si lo recuperan va a ser importante para DT, entonces espero que lo pueda recuperar el técnico que venga y le pondré una calificación de 6. Ojalá sea un mejor 2026 para hacerlo. Después viene Joao Rojas, el jugador más polémico creo de ADT, ¿no? No voy a negar que si él tuviera la cabeza 100% enfocada en el fútbol, en ADT, hubiera hecho un año distinto, pero fue un año en el que tuvo ausencias importantes. Para la Sudamericana no sé qué pasó, se lesionó, no jugó el partido más importante del año, que fue con Cienciano por la Sudamericana, y después pasó el acto de indisciplina. Bueno, y después empezó a rendir, como que parece que cuando le ponen los puntos, Rojas recién despierta, porque él se sentía que estaba en Disney, no sé.
y empezó a rendir, empezó a jugar buenos partidos. 25 partidos en el año, 4 goles, 4 asistencias. No se sabe si va a seguir, en Transfermarkt sale que tiene contrato hasta el 2025, pero en mi opinión se debería ir. En mi opinión se debería ir. No alcanza con 4 goles y 4 asistencias, en mi opinión. O sea, eh, y bueno, terminó siendo el capitán. La verdad no estoy de acuerdo con esa decisión. Y para mí se debería ir Alexander Hidalgo. Alexander Hidalgo, jugador joven, mediocampista ofensivo. Le recuerdo un mal partido contra Alianza Universidad de Huánuco, que lo pusieron de extremo por izquierda, que quedó muy mal en el 3-0. Pero de ahí no ha jugado muy poco, 4 partidos, 19 minutos por partido. No se sabe si va a seguir, pero por lo que me acuerdo con Huánuco le tengo que poner una calificación de 4, 4.5, ¿no? Y para mí él podría irse a préstamo a otro equipo e intentar probar suerte, destacar, ¿no? Y luego podría volver. Después viene Oscar Pinto. Definitivamente para mí él se debe ir. Es un jugador que no rinde, no sube la camiseta. Ha jugado 21 partidos en el año, 29 minutos por partido, jugador suplente, que se acostumbró a ir suplente. O sea, el Oscar Pinto que vimos en el Sudamericano Sub-17 del 2019, a este jugador, la verdad, no sé qué le ha pasado, no sé qué le ha pasado. Pero en sí Pinto tiene 0 goles, 0 asistencias para un extremo por derecha o por izquierda, y eso está mal, son números pésimos, ¿no? Y un jugador así no merece seguir. Tengo entendido que según Transfermarkt su contrato es hasta, no se sabe si hasta cuándo es su contrato, y para mí tiene calificación de 3, ¿no? De los peores jugadores de este año, y no merecería seguir, en serio. Bueno, después viene Mauro Daluz, un jugador también que tuvo una apertura nefasto, 0 goles, 0 asistencias. Después en el clausura más o menos despertó. Terminó jugando 24 partidos en el año y metió 6 goles en el clausura, 2 asistencias, 59 minutos por partido. O sea, no es un jugador de 90 minutos. No. Se lesionó en el partido con Cienciano, en la Sudamericana. Después, lastimosamente, se fracturó la cara, no pudo jugar varios partidos. Entonces, para mí es un año muy irregular de él. Tiene contrato hasta el 2026, según Transfermarkt. O sea, entiendo que se va a quedar. Según Transfermarkt se queda hasta el 2026 y bueno, no hay nada que hacer ahí si se va a quedar, ¿no? En mi opinión, no alcanza con eso, ¿no? Para un extranjero deberían tener más. Después viene Johan Garcilaso. Johan Garcilaso. ¿Qué pasó, Johan? Jugador de 20 años, tarmeño, 4 partidos en el año, 46 minutos. Lo vimos por última vez contra Melgar en el 2-2 y de ahí no lo volvimos a ver más. No sé si se peleó con Melgarejo o empezó a entrenar distinto, no sé qué le pasó. No se sabe si va a continuar, según, no tengo hasta cuándo es su contrato y le pondré una calificación de 5, ¿no? Ojalá lo recupere, venga un técnico que le ponga mano dura y lo recupere, porque yo creo que sí es un jugador con mucha velocidad y desequilibrio, ¿no? Ojalá lo recuperen. Bueno, luego viene Nazareno Bazán, jugador argentino que llegó para el clausura, 26 años, y terminó jugando 16 partidos en el clausura, metió 4 goles, una asistencia, y para mí me decepcionó en el partido con Comerciantes Unidos. O sea, hermano, entraste 20 minutos y no marcó la diferencia Nazareno Bazán. No se sabe si va a continuar, su contrato era hasta finales del 2025, le pondré una calificación de 5, y para mí se debería ir. Estoy seguro que podemos conseguir un mejor delantero. A mí no me convence 4 goles en 16 partidos, sinceramente. Ya llegando a los últimos jugadores, Pablo Rodríguez, delantero central, jugó 20 minutos un partido. No tengo idea de cuáles son los méritos de Pablo Rodríguez para llegar a ET, porque jugó un partido de 17 en el clausura. Para mí debería irse a préstamo, si es que, bueno, tiene 22 años, quizás se recupere, y no puedo ponerle calificación a un jugador que juega 21 minutos en todo el año, ¿no? En la ET. Y también a Juan Regifo, el eterno jugador de 42 años, 25 partidos en el año, 3 goles en el año. En la apertura metió unos goles importantes, pero en el clausura totalmente la mecha se apagó. Vimos un jugador que estaba fuera de ritmo, metió 2 palos, no sé, la suerte no estuvo a su lado. Este año iba a ser el año de su retiro, hasta que al final del año empezó a decir que José Bolívar probablemente no. Para mí ya está. Le agradezco a Rengifo por los goles del 2023, que fueron importantísimos, pero para mí ya está, señores directivos, señores Limaya, para mí ya está. Rengifo no podemos ser un jugador de 43 años en nuestro equipo. Para mí es el fin de ciclo, ¿no? De esta forma terminamos con un plantel de promedio de edad de 28 años, con 30 goles de los jugadores que he mencionado, y bueno, 13 goles de Vidales, que lo voy a mencionar a continuación.
Y ese es el 1-por-1, en mi opinión, del 2025. Luego voy a mencionar a los que ya se fueron, los voy a poner a los errores de ADT, se podría decir, de la dirigencia al traerlos. Pablo Fuentes parecía un buen jugador que iba a rendir, pero terminó cometiendo muchas indisciplinas. El partido con la U fue el último y ya debió irse mucho antes, indisciplinado, entonces hay que tener mejor control cuando se ficha. Carlos Ascuez es lo mismo, un jugador indisciplinado, en AET nunca rindió, nunca marcó la diferencia, caminaba a la cancha, solo jugó 9 partidos, 50 minutos por partido. ¿Qué haces con un jugador que te juega 50 minutos por partido y 90, no? La salida de Johnny fue durísima, 13 goles en la apertura. Sinceramente no estuve de acuerdo con su salida, no sé qué motivos personales tuvo para irse a Arequipa. No trascendió cuánto pagó Melgar por su ficha o si se fue gratis por una rescisión de contrato. La verdad también no fue muy prolijo. Son temas que nadie habla, que al menos me gustaría que lo transparenten, ¿no? Digan por qué se fue, si dejaron algo. O sea, el goleador del campeonato no lo puedes decir, no lo puedes dejar ir así como si nada, en mi opinión, ¿no? Después vino Gonzalo Decio, que entendemos que vino con la llegada del técnico Carlos Decio. Un error también de la directiva, ojalá se ponga fuerte con cualquier técnico que venga. O sea, no puedes tener un técnico y el técnico te diga, trae a mi sobrino, ¿no? O sea, un error, jugó 6 minutos del primer partido, se rompió todo y después Decio lo dejó ahí tirado en tarma y obviamente ADT tenía que sacarlo. Y después Adrián Fernández, otro gran error y considero terquedad de la directiva, de los que dirigen ADT, de los que toman decisiones. Jugador de 33 años, jugó 8 partidos en el año, 46 minutos, un jugador de un tiempo. En serio, la verdad, la forma física, el estado físico de Adrián Fernández era muy malo. Quizás era buena persona, yo siempre les digo, o sea, quizás los jugadores pueden ser buenas personas, buenos padres, padres responsables, pero si no rinden en el campo, ¿qué hacemos, muchachos? O sea, Adrián Fernández hace tiempo de irse, al final me dieron la razón, porque se fue al final. ¿Por qué se fue? Porque ustedes sabían que no iba a rendir. Esto sí fue mala suerte, pero para mí las decisiones se tienen que tomar con mucha anticipación, ¿no? Y bueno, se fue con 0 goles, 0 asistencias, evidentemente. Esos fueron los jugadores que se fueron y ahora, para cerrar el video, tengo acá los técnicos de ADT que tuvimos en el año. Empezamos con Carlos Decio, la verdad, un técnico que dirigió 9 partidos, 3 ganados, 3 empates, 3 perdidos. Sumó 12 y 18 puntos. Empezó bien, después se fue apagando. Es un técnico que no sirve para eventos internacionales porque 2 años seguidos nos eliminaron por penales. O sea, no está para los torneos grandes. Me pidieron una calificación de 5, además que, bueno, traicionó al pueblo, ¿no? A la gente de Tarma. Entonces, esta es una herida que nos deja de experiencia a los hinchas y a los directivos, ¿no? No hay que confiar tanto y darle caprichos como traerle al sobrino, o sea, no. Nosotros hay que poner las condiciones. Bueno, después vino Leo Rojas. Sinceramente no entiendo la decisión de que haya llegado a primera. De hecho, ni siquiera entiendo si él dirigía reserva, menores, Liga 3, porque para mí es un mal entrenador. Dirigió solo 7 partidos y prácticamente nos destruyó. Ganó 2, empató 1, perdió 4. El más vergonzoso fue el 5-0 contra la U en el Monumental. Sumó 7 puntos de 21 posibles para una calificación de 3. No sé cómo el señor Leo Rojas es entrenador y no sé cómo los directivos de ADT, después de la derrota con Ayacucho, que perdimos 1-0 contra el último de la tabla, no lo sacaron. En serio, no lo entiendo. Por eso les digo a los directivos, señores Limaya, ustedes tienen que ser más fuertes y tomar decisiones en los momentos importantes. Se hubieran ahorrado la goleada contra el Universitario 5-0. Hay que tener más cuidado con los jugadores que traen y los técnicos que traen. Bueno, después vino el señor Orlando Romero, entiendo que es entrenador de reserva de menores. Dirigió 3 partidos, ganamos 1, empatamos 2. No puedo ponerle mucha calificación, pero le agradezco mucho por asumir el reto, ¿no? Cuando lo necesitábamos. Y después vino el señor Horacio Melgarejo, entrenador muy polémico. No se le renovó el contrato. Dijo unas tonterías en el partido con el Boys, se metió con la hermana del árbitro y lo suspendieron cerca de 12 partidos. Fue una vergüenza para ADT que su técnico diga esas cosas. Y no sé si los Limaya o los directivos le dijeron algo internamente, pero públicamente no entendemos que no dijeron nada. Empezó muy mal, nos volvió el último de la tabla en el estadio de Tarma, en el Unión Tarma. No encontró el equipo hasta la fecha 10 aproximadamente, cuando empezó a jugar 4-3-3 y el equipo más o menos mejoró, ganó 4 de 5 partidos. Y cuando creíamos que todo estaba bien, empezó la racha negativa, perdimos con la U de local increíblemente. Ahí también falta experiencia, falta de gestión. Perdimos con Garcilaso, ya nos alejamos de la Sudamericana. De hecho, él ya ni siquiera estaba a ras de campo, ¿no? Está el señor Ruggeri, que en mi opinión se hubiera quedado él como técnico, pero en sí, Melgarejo en 17 partidos, 7 ganados, 4 empatados, 6 perdidos y sumó 25-51. Fue un torneo aceptable, ¿no? Porque no descendimos, o sea, pero fueras de media tabla, ¿no? Si sumas la mitad de los puntos posibles, eres de media tabla. Y para mí su calificación de 5
También una decisión muy polémica, un señor que había sido asistente técnico en todas sus experiencias anteriores, nunca le habían dado la oportunidad de ser técnico, por algo será, y bueno, AET le dio la oportunidad y bueno, hizo su curva de aprendizaje, ¿no? Perdimos el tiempo cerca de 7, 8, 9 partidos hasta que encontró el equipo, despertó y después, bueno, no le dio más, ¿no? Y bueno, entiendo que la directiva no le renovó y por eso el señor se fue. ¿Y a dónde se fue? A Cienciano, ¿no? A Cienciano, ¿no? Qué coincidencia, ¿no, muchachos? Pero bueno, ya está. Yo lo dejo ahí. Por eso digo, hay que tener, señores Limaya, más cuidado cuando contratan a un técnico y cuando contratan jugadores indisciplinados, ¿no? Tienen que mejorar el filtro totalmente. Bueno, ese es todo el video del día de hoy, amigos. Muchas gracias por seguirme hasta este momento. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten si es que están de acuerdo en algo. Me gusta a mí informar a la gente qué es lo que está pasando en AET, que el mundo se entere que es AET, el mundo AET, porque evidentemente tengo mucho cariño al equipo, a la camiseta, a lo que es el club, ¿no? Prepárense que se vienen también nuevos videos. Vamos a subir una lista anunciando y van a ver que se viene material muy interesante. Muchas gracias a todo el equipo que tengo detrás y también muchas gracias a todo el público, todos ustedes, mi querida comunidad, que sea Juancho Flores, que quiere saber cosas de AET, que quiere entender cosas que quizás no se dicen en ningún medio. Acá lo decimos, ¿no? Acá lo decimos, damos nuestra opinión y siempre con la esperanza de que se tomen buenas decisiones y AET mejores, ¿no? Les agradezco a todos, muchachos. Gracias, cuídense.